Grupo B del torneo online Chessable Masters y te traigo una partida realmente insólita, donde pasó de todo. Con piezas blancas tenemos al gran maestro de los Estados Unidos y número 2 del ranking mundial, Fabiano Caruana, y con negras al gran maestro de Azerbaiyán que se restó del torneo de candidatos producto de la pandemia mundial, me refiero a Teimur Rajabov. Al final de la partida te mostraré la tabla de posiciones para que veas quiénes clasificaron en este grupo y además los cruces, los cuartos de final ya están definidos. Así es que todo aquello al final de la revisión de esta partida. Pero bueno, antes de iniciar con la mirada de este juego, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 4 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti. Todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien. Sin más, comencemos. Abre la partida Fabiano Caruana con D4, responde Teimur Rajabov caballo F6, una defensa india. Sigue esto con C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Y tenemos una defensa india de rey, y es dable señalar que Rajabov la empleó mucho en sus primeros años de gran maestro, siendo entonces un gran experto en esta defensa. Bueno, continúa Caruana con H3, que se conoce como la variante Makogonov, contra la India de rey. Su idea es controlar la casilla G4 y jugar caballo G2 y luego caballo G3, reforzando el flanco de rey a fin de evitar el molesto contraataque de las negras que se da cuando éstas lanzan la avalancha de peones por ese sector. Sigue Rajabov con enroque, Caruana caballo G2, A6. En algunos casos, esta jugada ayuda a la idea de golpear con B5. Continúa Caruana con caballo G3, Rajabov C6, alfil D3, caballo BD7, enroque, B5, alfil E3, E5, D5, C por D5, C por D5, caballo C5, alfil C2, caballo E8. Y esto para jugar caballo C7, protegiendo al peón de B5 y así entonces poder seguir con un A5, buscando contrajuego por el ala de dama. Responde Caruana con B4, Rajabov caballo D7, A4, B por A4, alfil por A4, torre B8 tocando al peón de B4, B5, caballo C5, B por A6, alfil por A6 amenazando a la torre de F1, torre E1, caballo por A4, torre por A4, alfil C8. Y esta jugada parece extraña porque es un retroceso a la casilla de inicio de esta pieza, pero la idea de Rajabov es jugar la ruptura típica F5 que se da habitualmente en las Indias de rey. Bueno, sigue esto con torre A7 y ahora F5, amenazando F4, ganando pieza, ¿verdad? Entonces Caruana se anticipa, juega E por F5, las negras G por F5, caballo H5, tocando al alfil. Y este alfil, por supuesto, no debe desaparecer del tablero. Es demasiado poderoso cuando se abren líneas. Y entonces Rajabov juega alfil H8. Y tenemos una situación realmente curiosa y anecdótica. Todas las piezas negras están en la primera fila, todas atrás. Aún con esto, las blancas no tienen un ataque directo, y eso hace que esto sea tan curioso como cómico. Bueno, digo la primera fila, aunque en el tablero diga la octava fila, porque en el ajedrez existe un lenguaje que siempre va desde la perspectiva del jugador. En este caso, para las negras, es su primera fila la que está llena de piezas. Bueno, sigue la partida con dama F3, y acá mencionarte que una jugada como alfil H6 en lugar de dama F3, tocando a la torre, era interesante de considerar. Y luego de torre F7, seguir con torre por F7, rey por F7 y seguir con dama F3, planteando amenazas tipo G4. Y si las negras ante este G4 avanzaran su peón hasta F4, la casilla E4 quedaría para el caballo blanco. Conceptos estratégicos importantes que son relevantes mencionar. Pero bueno, en la partida se jugó dama F3 en lugar del alfil H6 que mencioné, F4, alfil D2 y dama G5. Una jugada activa del gran maestro de Azerbaiyán, pero más fina que esta parecía la jugada alfil F5. ¿Por qué? Porque activa esta pieza y además controla la gran diagonal que va desde H7 hasta B1. Pero bueno, en la partida Rajabov jugó dama G5 y ahora caballo G3, entregando su caballo Caruana, pero porque de ser capturado las blancas ganarían en el acto. Con esta jugada Caruana quiere llevar a este equino a la casilla E4. Y Rajabov responde dama G6. Como dije, en caso de captura, es decir,
F por G3, las negras pierden instantáneamente luego de dama por F8 jaque, rey por F8 y alfil por G5. Así es que es por ello que no se captura el caballo, sino que se juega dama G6. Continúan las blancas con caballo G4, las negras caballo G7, torre E A1, H5, rey H2, caballo F5, dama D3, alfil G7, torre G1, H4, fijando los peones blancos del flanco de rey. Pero esta jugada no incomoda en absoluto a las blancas, quienes siguen con caballo E2, las negras torre B7, torre A8, torre B F7, alfil B4, tocando con dos piezas el punto de D6, que igualmente está siendo protegido por dos piezas negras, el caballo de F5 y la dama en G6. Pero esto de alguna manera amarra a la dama a mantenerse en la defensa de su peón. Por lo tanto, Rayabo debe de lidiar con esto. ¿Qué es lo que hace? Dama H6. Y es una jugada que no entiendo. Y esto no lo digo en modo de cuestionamiento, sino que literalmente no la entiendo. Si alguien la entiende, hágamelo saber en el chat o en la bandeja de comentarios. Acá, en lugar de esto, era interesante el típico sacrificio de pieza cuando el rey enemigo está expuesto. Me explico, me refiero a la jugada caballo G3, y en caso de F por G3, entonces H por G3 jaque, y luego de rey H1, entonces la jugada alfil F5, que amenaza al caballo D4, pero sobre todo el pasar la dama hasta H6 y sacrificar el alfil en H3, intentando dar mate en pocas jugadas. Era interesante sin lugar a dudas la jugada caballo G3. Pero aquí las negras juegan dama H6. Sigue esto con torre C1, mejorando la torre, pero al parecer no de la mejor manera. Y es que hay una forma de evitar combatir de buena forma la mejor jugada negra, que es alfil B7, ahora ya, y era con la jugada torre B1. Y luego de alfil B7 seguir con torre por F8 jaque, alfil por F8, seguido de alfil A5. Y luego esto podría continuarse con alfil D8, ingresando esta pieza en campo enemigo. Y digamos que estaría, por ejemplo, tocando al peón de H4 a pesar de que está controlado. Pero también entonces puede permitir la irrupción de las demás piezas blancas y de esa manera concretar algún tipo de iniciativa. Pero bueno, en la partida no se jugó esto, sino que torre C1. Ahora las negras juegan alfil D7 y esta jugada es imprecisa debido a que permite a las blancas mantener un fuerte control en el flanco de dama con sus torres. Por tanto, una manera de cuestionar este dominio en lugar de alfil D7 era con la jugada alfil B7, tocando a la torre, a lo que seguiría, por ejemplo, torre por F8 jaque, alfil por F8 y el dominio blanco se esfuma al no tener a sus torres, a sus dos torres, perdón, en el tablero. Entonces esto era mejor alfil B7 que lo que se jugó en la partida, que ha sido alfil D7, que como mencioné es imprecisa. ¿Y qué es lo que hace Caruana? Torre A6. Y a ver, mantendría el dominio del flanco de dama otra jugada, no esta, sino que torre CA1. Pero bueno, estos son ritmos rápidos y las imprecisiones son naturales, aún a los niveles de estos genios. Acá solo se puntualizan con mucho respeto las imprecisiones con fines educativos para que todos podamos aprender. Bueno, entonces no se jugó el torre C-A1, que era mucho más fuerte, sino que torre A6, tocando al peón de D6. Es una jugada muy humana, por cierto. ¿Qué es lo que hace el negro? F3. Y estas jugadas siempre me parecen muy interesantes porque buscan dinamitar el enroque blanco y convertir así al rey blanco en un objetivo de ataque más nítido, ¿verdad? Sigue esto con alfil D2 atacando a la dama, dama H5, G por F3, caballo G3. Un lindo sacrificio que contiene un truco táctico fácil de notar. Caruana responde a esto con caballo G1. Y es que sí, F por G3 aceptando el desafío, las blancas pierden en el acto tras H por G3 jaque y se despeja así el punto de H3. Seguiría esto con rey G1, dama por H3, caballo 2 por G3, torre por F3 y el ataque negro es ganador. Si la dama se quita, por ejemplo con un dama 2, las negras tienen el leñazo torre por G3 jaque y tras caballo por G3, seguir con dama por G3 jaque, dama G2, dama D3 y todas las piezas negras entrarían al ataque. Alfil B5, la torre de F8 que domina toda la columna, en algún momento se podría liberar de la clavada el alfil de G7, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se jugó F por G3 obviamente, sino que caballo G1.
Sigue la partida con torre por F3 y esto es un error de cálculo producto de tener escasos segundos en el reloj. Es entonces un gran error de Rajabov. ¿Qué es lo que había que hacer acá? Bueno, jugar caballo por E4. Esta era la jugada más exacta, a lo que seguiría dama por E4, alfil F5, dama E3, torre F6, dama G5 buscando el cambio de damas, pero esto habría que evitarlo ya que las negras tienen la iniciativa con un dama F7 por ejemplo, y se estaría amenazando además dama por D5 y en general buscando el negro presionar por el ala de rey. Era una posición interesante, pero en la partida se ha jugado torre por F3, que es un error, y ahora vas a ver por qué. Caballo por F3, torre por F3, y acá la jugada que no vio Rajabov. Torre A8 jaque, y el negro sigue con alfil F8. Y ahora simplemente las blancas deberían, a golpe de vista, resolver esta posición. Pero recuerden, la falta de tiempo provoca grandes errores, y Caruana comete uno grave ahora, jugando alfil H6, que a primera vista parece una jugada muy buena, pero falla por una linda combinación de las negras. Entonces, ¿qué había que jugar acá? F por G3. Esta era la jugada a realizar. Y tras torre por D3, seguiría caballo F6 jaque, rey F7, caballo por H5, torre por D2 jaque, rey G1 y sería ventaja blanca debido a tener calidad de más. Pero bueno, en la partida se ha jugado la errática alfil H6 y ahora fíjate cómo resuelve esto el negro. Caballo por E4. A ver, acá no torre por D3 debido a que entonces seguiría caballo F6 jaque con doblete a rey y dama. Y ahora rey H8 sería una pésima retirada por torre por F8 jaque mate. Así que única ahora sería rey F7. Y acá las blancas ganarían con torre por F8 jaque, rey G6, caballo por H5 y entonces las blancas ganarían como ya mencioné. Pero en la partida se ha jugado entonces la correcta caballo por E4. ¿Y qué es lo que hace Caruana? Torre G1 jaque, y esto es un error gravísimo del estadounidense que lo deja totalmente perdido. Acá se debía de continuar con torre por F8 jaque, torre por F8, torre G1 jaque, rey F7, alfil por F8, caballo G5, torre por G5 y tras dama por G5 seguir con dama F3, jaque, dama F5, dama por F5 jaque, alfil por F5, alfil por D6, alfil E4, alfil por E5, alfil por D5 y esto sería tablas sin duda. Al haber alfiles de distinto color, esto impide entonces que puedan neutralizarse el uno al otro, independiente que en esta posición resultante las blancas tengan un peón de más. Pero bueno, entonces no se jugó la correcta torre por F8, sino que torre G1 jaque por parte de Fabiano. Sigue la partida con rey H7, dama por E4 jaque, alfil F5. Y esto no solamente plantea una amenaza a la dama, ¿verdad? Sino que además un torre por H3 jaque con graves consecuencias para las blancas. Las blancas siguen con alfil por F8, las negras torre por H3 jaque, rey G2, alfil por E4 jaque, rey por H3. Y ahora, con solo 13 segundos en el reloj, como puedes ver, Rajabov juega rápidamente dama F5 jaque, que es un terrible error, porque con esto se le escapa completamente el triunfo. Acá se ganaba con dama F3 jaque. Seguiría rey por H4, dama por F2 jaque, torre G3, dama H2 jaque, rey G5, dama por G3 jaque y Rajabov hubiera así garantizado su victoria. Pero hizo dama F5 imantado por quizás el tema de hacer jaques, el apuro del tiempo, entonces le lleva a ser impreciso. ¿Qué es lo que hace Caruana? Torre G4, buena jugada defensiva por parte de Fabiano y con esto asegura las tablas por jaque perpetuo. Sigue Rajabov con dama F3 jaque, rey por H4, dama por F2 jaque, rey G5, dama F5 jaque, rey H4, dama F2 jaque, rey G5, dama F5 jaque, rey H4, dama F2 jaque y tablas por triple repetición. Tenemos un empate, señoras y señores. Y es que si Rajabov no seguía de esta manera, sino que intentara ganar luego de, por ejemplo, rey G5 y ahora un alfil por D5, entonces igualmente las blancas resisten luego de torre H4 jaque,
rey G8, torre D8, dama de 2 jaque, rey F6, dama F2 jaque, rey G5, dama de 2 jaque, rey F6, etcétera, etcétera, con cero posibilidad de progreso para las negras. Una partida realmente insólita debido a ver todas las piezas negras en el fondo del tablero, ¿verdad? Algo realmente insólito. No sé si alguna vez viste algo parecido. Me refiero a niveles de superélite. Probablemente jugando con tu primo, con tu novia o con tu abuelito, este tipo de posiciones se dieron en algún momento, pero a niveles de superélite yo no lo había visto. Luego de esto insólito y cómico que pasó en el tablero, vimos cómo la posición pasaba de ventaja de un lado al otro, y eso es producto netamente de la adrenalina que provoca los apuros de tiempo. Ver el termómetro para arriba y para abajo es realmente también muy divertido. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios respecto a este juego bastante loco e inusual. Pero bueno, acompáñame a ver entonces quiénes han sido los clasificados de cada grupo y entonces también así ver los cruces, los cuartos de final donde sabemos que irán desapareciendo jugadores hasta llegar a la gran final. Bueno amigos, acá tenemos la tabla de posiciones y vemos los clasificados en el grupo A, que ya lo pudimos ver en el video anterior, y ahora vemos en el grupo B los 4 clasificados. En el primer lugar, Anish Giri, el señor de las tablas, que no hizo tantas tablas parece, y logra clasificar con 6 puntos. En el segundo lugar, Diliren e Ian Nepomniachtchi compartidos, y en el cuarto lugar, Fabiano Caruana con medio punto menos que ellos. Y finalmente entonces los eliminados son Teimur Radjabov con 4,5 puntos y Maxime Bachelard con 3,5. Así es que ahí están los 8 clasificados. Acompáñame a ver entonces cuáles son los cruces de los cuartos de final. Bueno amigos, acá tenemos los emparejamientos de los cuartos de final. Y el primero de ellos es realmente una final anticipada. Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Esto porque Carlsen quedó primero en su grupo y Caruana quedó cuarto. Fue el último de los clasificados. Así es que, lamentablemente, el número 1 y el número 2 se deben debatir a duelo muy rápido, muy pronto en el torneo. En la segunda llave tenemos a Ian Nepomniachtchi contra Vladislav Artemiev. Un duelo realmente parejísimo. En el tercer duelo tenemos a Ding Liren, el número 3 del ranking mundial, y al segundo jugador más fuerte del mundo en partidas rápidas y blitz. Me refiero a Hikaru Nakamura, así es que otro duelo realmente increíble. Y en la última llave tenemos a Alexander Grichuk y Anish Giri. También se nota que va a ser muy disputada esa llave. Así es que también puedes desde ya hacer tus apuestas de quiénes van a ser los ganadores en las diferentes llaves y a ver entonces si con el pasar de los días vemos si acertaste o no. Bueno, ha llegado el momento de reconocer a los mejores comentarios del directo, el último, el más reciente que realizamos cubriendo este torneo del Chessable Masters. Esos comentarios han sido los de Jorge Casas, que nos dice: Carlsen sacrifica a su dama y gana. Tal, este muchacho me llena de orgullo. Cristian Palacio dice: ¿qué son estas horas? Sico, no importa, te perdonamos. Y Álvaro José José nos dice: nadie, absolutamente nadie. Sigo en madrugada, creo que subiré un video. Bueno, esto a partir de que subí un video programado a esa hora, aunque también luego, como había estado haciendo algunas cosas en la noche, entonces me metí a comentar algunos y a reaccionar a los comentarios de los chicos. Así es que un video de madrugada e increíblemente llegó muchísima gente. Yo no sé qué están haciendo todos ustedes a esa hora aún despiertos. Bueno, también recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Obtendrás estas coronas de fidelización y acceso a video clases, cápsulas breves de entrenamiento que solamente los miembros pueden ver. De hecho, ya se subió una y ha tenido gran aceptación por los miembros, así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa para que te enteres al instante de la notificación de una nueva partida de Mortal de Ajedrez. Un abrazo y te cuidas. Hasta luego.
Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.